en el capítulo 11 de la carta a los Corintios. Aquí hay un tema que el apóstol viene tratando acerca de lo que era la división de la iglesia, que se menciona en el capítulo 1, en el 2, luego se vuelve a mencionar en el 4, y luego en el capítulo 11 vuelve a reiterar el apóstol. Pero yo quise tomar este capítulo 11, pues Dios mediante el domingo ya estaremos en reunión presencial, celebrando la Cena del Señor, después de 2 años de pandemia y de que nos ausentáramos del local de reuniones, para luego este domingo nuevamente poder partir el pan, poder estar los hermanos juntos, poder alabar y bendecir el nombre del Señor presencialmente. Y damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido de poder reunirnos. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 11. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hasta ahí por el momento. Vamos a dejar la lectura en esta porción. Y quiero mencionar que en este capítulo hay 4 símbolos. Hay 4 símbolos. Está la cabeza, está el velo, está el pan y está la copa. Cada uno de estos símbolos son esenciales en la adoración, porque en la cabeza vemos una autoridad, tanto cabeza física como autoridad espiritual. Y en el velo encontramos la señal de la autoridad. En la copa encontramos la unidad, y también en el pan. Un pan, una copa, un velo y la cabeza, que es Cristo Jesús el Señor. Y el apóstol en esta porción parte alabando a los hermanos. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. El apóstol, como he mencionado, como el apóstol a los gentiles, porque el apóstol Pedro es el apóstol de la circuncisión, pero Pablo es el apóstol a los gentiles, y él da una alabanza a los hermanos. Y debemos hacer notar que toda la carta está escrita para creyentes. Toda la carta está escrita para creyentes. En el capítulo 1, verso 2, dice: a los santos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice:
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que podemos decir que esta carta está escrita para usted y para mí. Es un instructivo para nosotros. Y el apóstol está alabando a los hermanos de Corinto porque en todo se acordaban de él. Le llevaban en el corazón y retenéis las instrucciones tal como las entregué. No tan solo se acordaban del apóstol, sino que podían retener las instrucciones, podían retener las enseñanzas que el apóstol le había dado. Pero ahora hay algo más. Hay algo más que quiere comunicar el apóstol y que debe ser comunicado también para nosotros, donde dice, pero quiero que sepáis, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo la cabeza de todo varón. Si hay algo que el mundo ha olvidado y ha dejado de lado en este tiempo, es la autoridad. Nadie quiere someterse. Nadie quiere que le den órdenes. Nadie quiere que le impongan cosas. Pero aquí el apóstol está hablando que Cristo es la cabeza de todo varón. Que nuestra sujeción, en otras palabras, debe ser hacia la persona del Señor Jesucristo. Nuestra sujeción es a Cristo. Estamos sujetos a su palabra, estamos sujetos a su persona, estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Veamos cómo lo expone. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Aquí hay una autoridad que ha sido delegada. Dios la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Y cabeza, como mencioné al principio, es en el griego kefale, que es cabeza física y también autoridad espiritual. Ahora se nos está mostrando aquí cómo viene la autoridad. Viene de arriba. La autoridad viene de arriba. No es algo que se le ocurrió a un hermano, a un hombre, escribirlo y dejarlo aquí en este libro, en este santo libro, sino que viene directamente de arriba. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Ahora, en este orden es que el apóstol dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, avergüenza profundamente la cabeza. Eso significa afrentar. Y quiero hacer notar que aquí se enfatiza la autoridad porque viene hablándose desde el principio de una división en la asamblea, en la iglesia de Corinto. Habían transcurrido 3 años y ya tenían múltiples problemas los hermanos. Y tratando de subsanar y de llevar a los creyentes a la autoridad de la palabra y a la autoridad de Cristo, es que el apóstol Pablo está escribiendo esto. Todo varón que ora o profetiza. Profetizar es predicar. Es predicar. Con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y cuando dice afrenta su cabeza, avergüenza profundamente su cabeza, y la cabeza del hombre es Cristo. Cuando lo hacemos así, estamos avergonzando a Cristo. Es lo que nos muestra la Escritura. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, avergüenza profundamente al varón, avergüenza profundamente al hombre, por decirlo en una manera clara. Dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
El raparse era una vergüenza allí en el contexto social en Corinto. Había un culto idolátrico de mujeres que se rapaban, era un culto podemos decirlo abiertamente, era un culto al sexo, y avergonzaba profundamente. Y lo mismo era que si se hubiese rapado. Era una vergüenza para la mujer orar o profetizar, hablar del Señor con la cabeza descubierta. Ahora, debo enfatizar también que la Escritura no se contradice, pues la mujer dice: vuestras mujeres calle en la congregación. La mujer debe callar en la congregación y preguntar en casa al marido o a los ancianos en el mejor de los casos. Ahora, el varón, dice el verso 7, el varón no debe cubrirse la cabeza. Y aquí entrega las razones. Dice: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. El varón es imagen y gloria de Dios. Y esto es en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, verso 26. Y tal vez sea un tema que ha sido muchas veces hablado, cuando Dios dice, y mire, nos lleva inmediatamente a la creación, nos lleva a la primera referencia, donde dice Dios, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está la referencia de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿A la imagen de quién? Cuando vemos que el hombre es hecho a la imagen de Cristo. Vemos que allí está el primer Adán. El primer Adán. Aquel que era sin pecado. Aquel que, podemos decir, sin mancha, inmaculado. En el principio, en la creación, hecho a la imagen y semejanza de Dios, conforme a nuestra semejanza. Ahora, en carácter y físicamente, aunque Dios es espíritu, podemos pensar que fue hecho a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Y se le entrega toda la autoridad. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el hombre dice Corinto que él es imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios. Cuando leemos allí en Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, dice que el Señor Jesús, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y el hombre, Él es la imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios. Así que hay una razón por la cual el hombre
el varón no debe cubrirse, debe estar descubierto, pues él como imagen y gloria de Dios en la adoración queda descubierto. La mujer es gloria del varón, debe cubrirse la gloria del hombre, debe dejarse al descubierto la gloria de Dios. Alguien en estos días, cuando compartí esta porción, me dice, pero el velo no es doctrina. El velo no es doctrina. El velo sí es doctrina, porque hay 4 símbolos que están allí expuestos en el capítulo 11. Es la cabeza, es el velo, es el pan y es la copa. Cada uno de ellos son tan importantes el uno como el otro. No podemos sacar el velo, porque tendríamos que sacar la cabeza y tendríamos que sacar también la copa y el pan. Símbolos. Ahora, dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, porque la mujer del varón fue tomada. Cayó sueño profundo sobre Adán y Dios le abre una de su costado y de una de sus costillas hizo a la mujer. Cae el sueño profundo sobre Adán. Y luego dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. El varón no fue creado por causa de la mujer. Dice, sino la mujer por causa del varón. La razón por la que la mujer fue creada fue para ser ayuda idónea para el varón, para el hombre. Y esto no debe ser motivo de jactancia para nosotros los varones, sino más bien, con gratitud al Señor, podemos decir de que Él nos dio una ayuda idónea, porque no se halló ayuda idónea para el hombre en todo lo que el Señor había hecho. Y ahora, el verso 10 dice que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es una señal de autoridad. No se trata solo del cabello, pues la señal de autoridad es por causa de los ángeles. Dice, si la mujer, el verso 6, y voy a verla aquí la contraposición, por decirlo así, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, dice el verso 6. El verso 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Tiene una cubierta natural, tiene una gloria natural, pero la mujer en sí, completamente, es gloria del varón. Es gloria del varón porque del varón fue tomada. Y debe cubrirse. Y luego dice que debe tener señal de autoridad. No es solo el cabello natural, no es el velo natural, sino que es una cubierta. Esta señal de autoridad es el catalupto, una cubierta que es un vestuario, es vestuario. Era una tela puesta sobre la cabeza para cubrir la gloria del varón. Es por causa de los ángeles. Dijimos que en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 10, Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando la mujer pone su señal de autoridad, está reconociendo la autoridad del varón, y el varón al descubrirse está reconociendo la autoridad de Cristo. Y cuando los dos se sujetan a la autoridad del Señor, entonces es que podemos entrar con libertad para adorar el nombre del Señor. Así que como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
y todo debe estar sujeto a Dios, a la cabeza que es el Señor. Ahora, se debe hacer un juicio natural. Juzgad vosotros mismos, dice el apóstol. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Sería propio? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y con todo eso, si alguno quiere ser contencioso o si alguno quiere contender, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros no tenemos tal costumbre. No se trata de no contender, sino de obviar estos mandatos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Ahora, yo me voy a saltar porque yo quería tocar estos símbolos, porque aquí se viene tratando el tema de la división y brevemente lo voy a mencionar. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, más bien está amonestando a los corintios, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había un problema en la asamblea, era la división. Pero este problema se subsanaba solamente con la sujeción a la autoridad. Lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos exhorta, lo que el Señor nos expone. Ahora, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es muy feo, y debemos preguntar delante del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor cuando hay disensión entre los hermanos? Ahora, vamos al verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y en el verso 2, en el verso que leímos, dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Ahora, ha recibido las instrucciones de parte del Señor. Y dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En el capítulo 15, verso 1, el apóstol siempre está usando de su autoridad apostólica para entregar la enseñanza. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en esto se centra todo el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, queridos hermanos, queridos amigos, cuando predicamos el Evangelio, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos anunciando también su sepultura, estamos hablando de su resurrección, estamos hablando de su ascensión al cielo. Eso es el Evangelio. Pero aquí en paralelo, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es volver a vivir el Evangelio, pero es volver a vivirlo ya convertido, vivir el Evangelio. Cuando nos sujetamos a la cabeza que es Cristo Jesús, cuando vamos juntos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma mente, en un mismo parecer, nos reunimos los hermanos y pensamos en lo que sucedió aquella noche, cuando el Señor Jesús, la noche que fue entregado, en aquella amarga noche, hay un himno que cantamos que dice, ya pasó la noche triste, noche de dolor, cuando en cruz cruel sufriste,
oh Señor. Y cuando nos reunimos en la cena del Señor, estamos meditando en lo que sucedió aquel día. Cuando esa noche que el Señor Jesús fue apresado, cuando llegó la turba con piedras y palos a tomarle prisionero, cuando Judas le entregó. Y esto viene directamente de parte de Dios para nosotros. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. Están allí en el aposento alto. Están los 11. En Juan capítulo 13, verso 33, cuando Judas hubo tomado el bocado, salió. Y queda él con los 11, y queda allí en lo íntimo. Y el Señor toma el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos. Lo dio a sus discípulos. Esto dijo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Un símbolo tan sencillo como el pan. Cotidianamente lo tenemos en la mesa. Cotidianamente lo saboreamos. No hay mesa donde no haya un pan. Pero cuando el símbolo está sobre la mesa en medio de la congregación, toma otro cariz, toma otro sentido y nos transporta, nos hace viajar allá y nos hace mirar hacia atrás, nos hace mirar hacia aquella noche, aquella amarga noche cuando el Señor toma pan. Los discípulos ven solo pan. Los discípulos ven solo pan. Pero él veía más allá. Veía más allá. Él estaba viendo su cuerpo molido por nuestros pecados, donde el castigo de nuestra paz sería sobre él, donde por su llaga nosotros seríamos curados. Hay una expresión que tienen los hermanos dominicanos que me gusta mucho, la reunión de no me olvides, de no me olvides. Y me da la impresión esa expresión de como que fuera una petición del Señor. No me olvides. Haced esto en memoria de mí. Cuando dice haced esto, ¿qué debemos hacer? Partir el pan, tomarlo, comerlo. Es el cuerpo. No es una transubstanciación, como enseña la Iglesia Popular. No es un cambio de materia. El pan sigue siendo pan, pero para nosotros nos lleva allá, nos transporta hacia el pasado. Nos transporta hacia el pasado. Y dice, esto es mi cuerpo. Mi cuerpo. Y está hablando de su cuerpo que habría de ser lacerado, que habría de ser azotado, que habría de, cuando la flagra romana, ese látigo con puntas de hueso y metal, desgarraban la piel de nuestro Salvador. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por vosotros es partido. Cuando se pasa el pan y el Señor dice, esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Cada creyente debe partirlo. Y luego, haced esto en memoria de mí. Debe conjugarse allí el hecho, unida la memoria con el hecho del partimiento del pan. Y luego
toma también la copa. Asimismo, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebemos de la copa. Bebemos de la copa. Y nos dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí tenemos varias miradas que nosotros hacemos. Primero era la mirada hacia el pasado, hacia aquella noche, cuando podemos contemplar al Señor que está sufriendo, porque desde allí, desde el aposento alto, atravesarían el torrente de Cedrón e irían al huerto de Getsemaní, donde él clamaría y vendría un ángel a fortalecerlo. Miramos hacia el pasado. No es tan solo allí el aposento alto, sino es todo lo que el Señor habría de acontecerle y habría de sufrir momentos más tarde, horas más tarde. Todas las veces, dice, que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciamos, mire, es tan importante que cuando estamos haciendo esto, estamos viviendo el Evangelio. Estamos viviendo el Evangelio. Anunciamos la muerte del Señor. Y estamos también proclamando su venida. Proclamando su venida. Qué momento más solemne. Y la verdad que yo extraño el estar presente con los hermanos. Por cierto, yo he participado aquí vía Zoom con los hermanos en Nueva York y ha sido también tiempo de recogimiento, de meditación, de adoración. Pero cuando estamos allí reunidos, la iglesia local toma otro sentido, Dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí hay otra mirada que podemos hacer. Porque hemos mirado hacia el pasado. Miramos hacia adelante. Anunciamos la venida del Señor hasta que Él venga. Anunciamos la muerte, la venida. Pero también dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O haga una introspección. ¿Qué es una introspección? Es un examen exhaustivo de sí mismo. El viaje más largo que puede hacer un hombre o una mujer es al interior de uno mismo. Porque nos cuesta mirarnos mirarnos en una manera examinándonos y poder discernir lo malo. David dijo: líbrame de mis errores, de mis pecados que me son ocultos. Poder meditar y poder ser sincero, también honesto, y decirle: Señor, perdona mis faltas, perdona mis culpas. Como el hijo pródigo, que cuando está en la provincia apartada, él dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando pecamos, cuando fallamos,
y somos honestos al reconocer nuestra culpa, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan. No se trata de ausentarse o de postergar la cena, sino después de haberse hecho un examen y habiendo pedido perdón por la culpa, dice, coma así del pan y beba de la copa. Comer y beber de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. A mí me estremecen estas palabras que el Señor nos deja en su palabra. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, sin saber lo que es el cuerpo. Esta porción está colocada en un lugar donde se está hablando de la división, de las disensiones y del todo el tema que tiene la iglesia, que algunos decían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa y otros de Cristo. Y está insertado aquí. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, porque cuando el Señor habla del pan como su cuerpo, también está hablando del cuerpo que es la iglesia. Nosotros como iglesia somos su cuerpo. Y si no discernimos el cuerpo, la unidad del cuerpo, juicio comemos y bebemos para sí. Porque somos miembros los unos de los otros, el cuerpo. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así que, queridos hermanos, tocando aquí el tema de los 4 símbolos, la cabeza, el velo, el pan y la copa, son importantísimos. La cabeza como autoridad, el velo como señal de autoridad, el pan como símbolo del cuerpo y la copa como símbolo de la sangre que fue derramada allí en la cruz para el perdón de nuestras culpas. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, queridos hermanos, la asamblea local, la iglesia local de Cerro Jiménez, todos bienvenidos para participar el domingo a las 9:30 de la Cena del Señor, cumpliendo los protocolos. Y hemos hecho las consultas a todos los hermanos que están haciendo la cena. Los hermanos de Rancagua, los hermanos de Chaurren, los hermanos de la Florida. Y todos concuerdan en un mismo pensamiento. Y los hermanos allí en Rosario también, la asamblea de Valdivia en el sur, lo hacen todo de la misma manera como lo vamos a hacer nosotros el domingo. Así que, queridos hermanos, todos muy bienvenidos. Vamos a orar al Señor y le vamos bueno, voy a orar yo porque también quiero entregar una noticia. Ustedes que veían a nuestro hermano Juan Cortés de Puebla, un hermano que siempre se conectó con nosotros, el día de hoy pasó a la presencia del Señor. Él tenía 25 años y trabajando en una grúa en una empresa caminera, un bus que cortó los frenos, pasó a llevar la grúa y él perdió la vida. Allí fue trasladado a la presencia del Señor. Joven, de 25 años, y bueno, ya está descansando en los brazos del Señor, pero queda la familia sufriendo la ausencia. Él llevaba 10 meses casado recién, llevaba poco tiempo, estaba recién casado y deja una esposa, no deja hijos. No sé si
Si dejará hijos, no lo sé, o estaría esperando familia, esposa, no lo sé. Pero la verdad que yo lamento la partida del hermano, un hermano joven que servía al Señor allí en esperanza. Bueno, vamos a orar al Señor.